Amigos, amigas, bienvenidos a esto que es Bukelianos. Hoy tienen que saber que El Salvador es un país soberano. Este es un momento único. Es el momento sin duda más importante de la historia de nuestro país. Qué tristeza, de verdad, qué tristeza da cuando las cosas en tu casa van bien y definitivamente hay alguien que está hablando mal de tu misma casa. Es muy lamentable, queridos amigos, ver cómo algunos salvadoreños que radican dentro de El Salvador y otros que están fuera de El Salvador hablan muy mal de su país a pesar de que las cosas están yendo bien. Es gente que no se conforma con nada, que después de no poder salir a las calles durante las noches a partir de las 6 de la tarde y en algunas colonias no poder salir durante el día, ahora que está ese privilegio que tenemos los y las salvadoreñas, hablen muy mal de su país. Es una vergüenza usted salvadoreño que habla en mal de su país diciendo que vivimos en una dictadura, que vivimos en un mundo donde las cosas van mal. Qué lástima, de verdad, qué lástima que alguien que antes no podía ir ni a comprar tortilla, no podía dejar que sus hijos fueran libremente a la escuela, que iban con esa preocupación que algo les pasara, ahora se quejan de lo que está pasando en el país. Fíjense que les traigo todo esto porque hay un periodista, su nombre es Jorge Martínez, es un periodista nacido en Guadalajara, es un periodista de investigación que trabaja para una famosa emisora de televisión, su nombre Milenio. Fíjense que hace poco estuvo este periodista Jorge Martínez en un podcast también de otro mexicano que su nombre es Quique Butz, o el podcast original que a continuación les voy a presentar. Fíjense cómo se expresa una persona que no es salvadoreña, que ha visitado El Salvador, que vive en México, y ustedes, como ustedes saben, pues México, a comparación de El Salvador, es muchísimo, pero muchísimo más grande que El Salvador. Un estado de México, tan solo uno de los 32 estados de México, que es de los más pequeños, que es el estado de Hidalgo, es el único que tal vez se compara a el país de El Salvador. Pero quiero que vean ustedes cómo una persona que viaja, que es periodista de investigación, que viaja desde México hacia El Salvador, se expresa de lo que miró, de lo que habló, de lo que experimentó en El Salvador. Esto va para usted, salvadoreña, salvadoreño, que habla mal de su país, que habla mal de su presidente Nayib Bukele, porque quiero que vea qué es lo que piensan los extranjeros de investigación periodista acerca de nuestro país. Así que ahí les va. Mi primera oportunidad de viajar al extranjero fue a El Salvador a platicar con el secretario de Defensa de El Salvador, de Bukele, para platicar sobre el asunto de unos vehículos blindados que se hacen en México y que fueron adquiridos por Bukele para el combate a las pandillas. Dentro de la guerra de Bukele, el eje central del combate a las pandillas son con vehículos que se fabrican aquí en México. Okay. Entonces contamos la historia de cómo vinieron a México a comprar vehículos blindados, que son los Yagu, se llaman Yagu. Uh-huh. Esos vehículos son los que el gobierno de Guatemala, de El Salvador, adquirió para el combate a las pandillas, para poder entrar a los barrios, para poderle hacer frente a los criminales y que el ejército se pudiera armar en contra de los pandilleros. Me tocó platicar con el ministro de Defensa, me tocó conocer el nuevo El Salvador, que en realidad sí tiene un cambio radical y lo vives con la gente que... Sí es como se muestra. Lo que no nos han platicado mucho es que parte del recurso que tiene El Salvador viene ni más ni menos que del gobierno de China. China le construyó una de las más grandes bibliotecas de América Latina. La tiene El Salvador, a un costado del palacio donde despacha Bukele. Pero digo, está padre el concepto porque tú tienes la posibilidad de ir a leer a cambio de horas de juego de videojuegos. Para que tú tienes que leer un libro, no sé, una hora. ¿Quieres jugar? Va, juegas pero lees. Juegas para poder jugar
tienes que leer, no sé, 1 hora para que el gobierno te permita jugar media hora de videojuegos. México, ahí nos hablan. Está padre el concepto, Güey, ¿no? pues sí. Fíjense que un país tan grande como lo es México, que no se le compara prácticamente a El Salvador en extensión territorial. El Salvador tiene 21,000 kilómetros cuadrados. México es inmenso a comparación de El Salvador. Y sin embargo, un mexicano dice México, ahí te hablan. Un país tan pequeño, país tan pequeñito territorialmente, pero grande en lo que está haciendo a nivel internacional, está sirviendo de ejemplo para otros países, pero lastimosamente no sirve de ejemplo para nuestros propios paisanos y paisanas que les gusta poner por abajo a nuestro país. Ellos quisieran que siguiera lo mismo de siempre, que hablaran de los homicidios de El Salvador, que hablaran de que El Salvador es el país más peligroso del planeta. Eso les gustaba a los opositores, a eso quieren regresar la oposición moralmente derrotada. Pero sigamos escuchando lo que dice. Puesto. Yo te puedo decir que no hay un solo bache en las calles de El Salvador, porque el gobierno de Bukele recolecta todos los recursos de los municipios. Los municipios solamente manejan la parte de nóminas y el gobierno federal ejecuta las obras en beneficio de la población. Entonces, si hace falta un bacheo, lo hace el gobierno federal con el recurso, que tú haces el proyecto, el gobierno te da el recurso, bacheas y luego te pide cuentas. Pero todo lo maneja el gobierno de Bukele. Está muy centralizado. Pero da respuestas. Da respuestas. Y aquí al revés, quieren todos centralizar y no hay ni madre de Y no hay respuesta, nada. güey. Entonces, los militares viajan en los camiones. Yo le pregunto, nosotros viajamos un día en un camión, le dije al camarógrafo, hay que viajar en un camión para sentir cómo es el vivir en El Salvador. Sí, sí, claro, ¿cómo es el día al día? Ajá, cómo es el día a día. Entonces viajamos en un camión muy viejo, de esos que había en Guadalajara. Sí, claro, sí. Viejísimos, ¿no? 70s, 80s. Y la gente vive feliz, vive contenta, porque decían, yo ya puedo vender, no sé, pollo fuera de mi casa, porque sé que no me van a pedir cuota. Ok. No, yo ya voy a poder vivir en paz, porque sé que no me van a pedir el del Uber, porque ya también hay servicio de Uber. No van a estar extorsionando el pandillero para quitarme mi dinero. No mames, güey. Tenían un desorden, un desmadre en la zona centro de El Salvador con el ambulantaje. El gobierno hizo un censo y les construyó un mercado a quienes entraron al censo y quitó por completo todo el tema del ambulantaje. Y el mercado está de pelos. Llegas a El Salvador, lo primero que ves en el aeropuerto es una fotografía de Bukele y de su esposa. En todos los lugares hay fotografías, hay mucho nacionalismo. Lo quieren mucho porque le solucionó la vida. O sea, sí es como un rollo entre nacionalismo, comunismo. Yo digo que comunismo... No tanto como comunismo. No, porque te encuentras primero de todas las... Fíjense que le pregunta que si es un rollo entre nacionalismo y comunismo. Pero quiero que vean la respuesta, porque en un país donde hay comunismo, Estados Unidos no permite sus cadenas de comida como KFC, como McDonald's. No existe eso en el comunismo. Y en El Salvador, pues ustedes pueden ver, está lleno de marcas extranjeras, especialmente marcas estadounidenses. Ahí se les cae aquel relato donde dice que vivimos en una dictadura, porque en una dictadura no hay economía, en una dictadura no existen negocios de otros países o empresas internacionales. Al contrario de hacer negocio en ese país, salen de ese país cuando existe el comunismo o nacionalismo, como bien lo menciona. Entonces, ese relato que traen y dan y duro que vivimos en una dictadura en El Salvador, pues países fuera de nuestro país, pues votan ese relato que traen los opositores del gobierno de Nayib Bukele. Empresas internacionales, Ajá. hay cafés de todas las empresas, hay McDonald's, todo lo que te quieras encontrar, ahí Ok. está, sin problema. La gente vive bien. El asunto está en que hubo mano dura. Primero Por fin para llegó alguien que de verdad cumplió lo que prometió. Sí, Así de sencillo. que les dijo, yo no te voy a dar el recurso para que te lo gastes. Quizás se escucha mal que lo centralicen, pero si te están dando una respuesta, O sea, es que mientras haya un resultado, sí, o sea, no tiene por qué haber problema en que todo esté centralizado. todo está centralizado, pero entonces tienen hospitales para perros de primer nivel. No mames, güey. Sí, está bien chido, ¿eh? Tienen hospitales bonitos, grandes, especiales para perros. La casa del presidente, donde despacha el presidente, está enfrente de un hospital para perros, que me tocó conocerlo, y está
O sea, de lujo. El Salvador poco a poco ha estado yendo hacia un primer mundo, güey. Sí, sí, sí. Porque además, la gente, te lo digo, ama a su presidente. Porque Hay de da todos, respuesta. ¿no? No, claro, siempre va a haber opositores o detractores. Y es bueno. Dentro Claro, de la democracia porque es es una bueno. democracia. Pero, digo, ya con esto que tú me estás contando, que es mínimo de lo que te ha tocado ver y Ajá. te ha tocado vivir y documentar. O sea, carnal, aquí está. Aquí el ejército y la marina quieren o fueron instruidos para agarrar todo. Aduanas, aeropuertos, No les da. refinerías. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál ha sido el resultado? O sea, veamos las carreteras, que también algunas ya se las dieron a los militares. O sea, hoy por hoy, las carreteras federales aquí en Jalisco Están horribles. están hechos mierda, güey. Carretera Chapala, que fue al aeropuerto y de regreso, llena de baches. Nunca me había tocado verla así, ¿eh? Yo en estos días tuve la oportunidad de viajar rumbo a Zapotlanejo y, o sea, es espantoso la calidad con las que están las carreteras federales. Y eso no nada más desencadena, o sea, dijeras, termina en eso, ¿no? Eso Sí. desencadena accidentes y luego, o sea, tragedias y nadie hace nada. O sea, y vemos que los militares se hicieron cargo de esto y la federación se va a hacer cargo de esto. Ok, está bien, pero ¿los resultados? ¿Dónde están los resultados? Allá sí se ven. Entonces la gente por eso los quiere. Te digo, tienes que escuchar las dos versiones, porque Claro. luego hablan las organizaciones de defensa de derechos humanos y hablan de que está todo el tema ahí centralizado y que los derechos humanos. Pero hay un dato que también es interesante y que creo que pocas veces se habla. Tanto los vehículos con los que se combaten las pandillas, como las cárceles, la supercárcel que tienen en El Salvador, Sí. están construidas y diseñadas por mexicanos. Ok. Hay un mexicano que les construyó esa cárcel. No mames. Y hay un mexicano que les administra la parte de los vehículos blindados. Desarrollo mexicano de Aguascalientes, por cierto. Que no fueron, que quiero pensar, ojalá y no, y ojalá me esté equivocado, son de esos mexicanos, fuga de cerebros, fuga de talentos, que en su país seguramente vinieron, hicieron la propuesta, no, carnal, gracias, Porque además aquí el ejército hace todo. porque hace todo. Y allá no. Quiere hacer todo. Ajá. Allá le compraron estos vehículos y el vehículo es una maravilla. Pero tuvo esa posibilidad de un mexicano generar la cárcel, la supercárcel que tanto presume Bukele, está hecha con mentes No mexicanas. mames, güey, qué chingón. Cuando cabrón. aquí tenemos reclusorios que están hechos un desmadre y no hay quien los controle. Pero entonces, ¿por qué un mexicano se va a otro país y les genera una construcción de una Porque supercárcel? ellos sí le dan la oportunidad, así de sencillo. Y aquí no. Ese es por un lado. Salvadoreño, salvadoreña, detractor o en contra de las políticas del gobierno de Nayib Bukele, ya quítate esa camisa sucia que traes puesta de gobiernos pasados, quítate esos zapatos manchados con corrupción, quítate esa vestimenta manchada con dolor de asesinatos a raíz de las pandillas, quítate ya toda esa pudredumbre que traes en tu corazón. Y fíjate en las cosas bonitas que están pasando en El Salvador. Si tú no las puedes ver, tienen que venir otras personas de otros países a decirte lo que realmente está pasando en El Salvador. ¿Es en serio, amigo opositor? ¿Es de verdad lo que estás diciendo? ¿O solamente estás siguiendo una agenda política marcada por el racismo, por el odio que existe o por el poder económico que ya no estás obteniendo? Piénsalo, analízalo, y si tienes 5 dedos de frente y tu pensamiento está sano, te darás cuenta que El Salvador está cambiando y está cambiando para bien. Muchas gracias por ver este video, gracias por acompañarme, suscríbete, dale like, comparte. Y muchas bendiciones para ustedes, se les quiere, se les respeta y ¡salud! Hoy tienen que saber que El Salvador es un país soberano. Este es un momento único. Es el momento sin duda más importante de la historia de nuestro país.